Militar de Estados Unidos da detalles de cómo será el golpe a la élite y la instauración de la libertad de la humanidad. Abril 2, 2012. Por Preston. Drake Bailey es un supuesto militar estadounidense, veterano de la guerra del Vietnam, con mucha experiencia en el ejército de los Estados Unidos, con acceso a alto secreto. Drake ha recibido el encargo del Pentágono de informar a la sociedad con antelación sobre esta operación de arrestos masivos de la élite para que la gente no se alarme cuando suceda. Drake explica las bases legales de la operación, y cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Gente honrada del Pentágono lleva trabajando en esta operación desde hace años, décadas, y están esperando el momento adecuado para ejecutarla, que va a ser pronto. No dan fechas exactas, pero casi seguro será este año 2012. Drake explica que hay altos cargos honrados del Pentágono involucrados, pero no dan nombres para no perjudicarles. También dice que el 60% del Pentágono respalda la operación. El Pentágono no quería que la sociedad interpretase esta operación como un golpe de estado del ejército, porque no lo es, y para ello querían que la operación tuviese unas firmes bases legales. Para darle cobertura legal a la operación han tenido que hilar fino y remontarse a los orígenes de las primeras leyes de esta civilización, que comienzan hace unos 11.000 años con la cultura sumeria, o con el código de Hammurabi, etc. Drake explica cuestiones legales ancestrales, tales como las diferencias entre la ley común, los conceptos legales de facto, de jure, etc., y explica cómo la élite corrupta fue cambiando la legislación para hacerse con el control de USA, entre otros muchos países. Nota mía. Creo que Europa tiene el mismo problema. Esto mismo también lo explica Jordan Maxwell. Que tal como la élite ha tergiversado las leyes, Estados Unidos ahora mismo es una corporación privada controlada por la élite. Según Drake, esta manipulación legislativa será revertida y corregida en breve. Drake y David explican que el ejército tiene toneladas de pruebas que incriminan a los corruptos de la élite. David habla de muchos camiones grandes, 18-wheelers, cargados de documentación incriminatoria. Una de las principales bases legales de esta operación de arrestos es que el ejército no actúa por iniciativa propia, sino que lo hace por petición de los civiles, o sea, a las órdenes de los civiles. Son los civiles, policías con la ayuda del Federal Marshal, los que van a realizar los arrestos, no el ejército. Y basándose en esos conceptos legales, que Drake explica con detalle, los civiles le dan la autoridad al ejército para que el ejército respalde la operación de arrestos. Drake explica que han analizado miles de grupos civiles para seleccionar a los que eran más adecuados para intervenir en esta operación. Drake explica que una vez que la operación de arrestos masivos comience, será muy rápida. Él estima que solo durará entre 24 horas y 72 horas aproximadamente, porque se realizará de golpe y simultáneamente en todo el país de Estados Unidos. Después de ese periodo de 72 horas o menos, lo que se necesite, habrá un anuncio público desde la Casa Blanca para explicar la situación. Drake explica que no se utilizará la fuerza física, por lo que no habrá que usar las armas, ni habrá tiroteos, ni batallas físicas, sino solo arrestos legales de individuos concretos, normalmente desarmados, que podrán ser varios miles de personas. Alexander Romanoff decía en el vídeo de Benjamin Fulford que el núcleo duro de la élite son unos 6.000 individuos. Drake explica que la labor del ejército es respaldar la operación y ayudar a ejecutarla de forma pacífica y sin que se produzca caos ni agitación social. Solo intervendría físicamente en ayuda de los civiles y si fuese necesario, por ejemplo, cuando haya un grupo grande de personas que haya que arrestar al mismo tiempo en el mismo lugar, etc. Drake explica que han pensado en todos los detalles, por ejemplo. Cuando arresten de golpe a tanta gente, se producirá un vacío de poder, pero será rápidamente cubierto por personal adecuado que ocupará esos cargos temporalmente. Y hace énfasis en que solo será temporalmente. Nota mía. Esto quizás se refiera a los gobiernos de transición de los que habla Sheldon Midle. Drake explica que en su debido momento los medios oficiales de comunicación informarán sobre lo que está pasando, y que ya están preparados extensos programas informativos de televisión para informar a las masas sobre estos sucesos.
David y Drake también hablan de que hay higher-ups, seres más elevados, involucrados en esta operación, nota mía. Por higher-ups creo que se refieren a los Sith benévolos. David y Drake también hablan de algunas posibles intervenciones de los higher-ups para pacificar la situación, como por ejemplo la desactivación de armas convencionales para que dejen de funcionar. Nota mía. Esto, de ser cierto, sería coherente con la info de que los ETS están evitando de forma activa que la élite provoque la Tercera Guerra Mundial. Ver recientes entrevistas de Kerry Cassidy a John Kettler para más detalles. David habla sobre la posibilidad de que la destrucción de alguna civilización antigua, no sé si la Atlántida u otra, no se debiera a una catástrofe natural, un cataclismo, sino a una guerra nuclear entre distintas facciones. Y quizás eso sea lo que ahora están intentando evitar para que no se repita la historia. Drake explica que el nuevo sistema financiero ha sido recientemente puesto en funcionamiento para testearlo y comprobar que todo funciona bien, pues hay una coalición de unos 130 países, aproximadamente, que lo respaldan con objeto de independizarse y escapar del control financiero de la Cábala Oscura. Drake explica que cuando se produzca el cambio, el impacto en la sociedad va a ser gigantesco pero para muchísimo mejor por muchos motivos, por ejemplo. Se va a acabar la escasez y vamos a entrar en la abundancia. Las tecnologías suprimidas son de ciencia ficción, ejemplos. Teletransportación, portales estelares, replicadores o constructores que sirven para producir comida materializándola a partir de energía, una sociedad sin dinero porque ya no será necesario puesto que todo el mundo tendrá lo necesario para vivir. Nota mía. Lo anterior que explican Drake y David es casi idéntico a lo que viene contando Sheldon Midle durante los últimos meses, años. David dice que cuando todo esto se destape públicamente, mucha gente se va a sentir muy enfadada. Drake dice que podría haber suicidios entre algunos miembros de la élite, o intentos de linchamiento, etc., pero que van a intentar minimizar los disturbios para que todo se haga de la forma más pacífica posible. Drake le recomienda a todo el mundo que mantengan la calma y tengan paciencia hasta que la situación se arregle y vuelva a la normalidad. Drake explica que la élite ha alterado, falsificado, casi todo. Historia, ciencia, gobiernos, economía, etc., y nos ha engañado en casi todo, por lo que el sistema educativo tendrá que ser rehecho. Drake dice que ha habido una gran intervención de los benévolos y pone ejemplos. Drake explica que hay una cosa que se llama la ley del promedio. Por ejemplo, es imposible que haya un determinado porcentaje muy elevado de armas que no funcionen justo al mismo tiempo. Y sin embargo eso es lo que ha pasado recientemente en el campo de batalla con varios batallones enteros, que intentaban usar sus armas, y no funcionaban, pero luego volvían a su base, y ya sí funcionaban. O sea, las armas habían sido misteriosamente desactivadas pero sin romperlas. Nota mía. Esto mismo lo explica John Kettler en sus entrevistas con Kerry Cassidy. Drake explica que en el momento adecuado, los buenos se van a hacer con el control de los medios de comunicación, o al menos de algunos, para poder informar adecuadamente a la población. Y cuando la operación haya terminado, el resto de los medios serán liberados también del control de la Cábala Oscura. David Wilcock dice que una cosa que todo el mundo puede hacer para ayudar a este proceso para neutralizar a la Cábala Oscura es informar a los demás de lo que está pasando, o sea, difundir esta información. David dice que este podría ser el momento más importante en la historia conocida. Y posiblemente va a haber un ataque de pánico mundial en los primeros momentos de la operación, eso es inevitable. La gente se va a quedar alucinada porque han tenido la cabeza metida en la tierra, como los avestruces, no querían ver que algo malo estaba sucediendo, y por eso es importante que quienes estemos leyendo esta información con antelación, ayudemos a suavizar el golpe y a que la gente pueda entender lo que está pasando y ha pasado. David dice que cuando se destape la caja de Pandora, o cuando el genio de la botella sea liberado, ya no se volverá a poder cerrar. Y la gente se dará cuenta de que nos han engañado en casi todo. Nota mía. Ciencia, historia, medicina, salud, espiritualidad, etc. La verdad es un arma que puede derrotar a la Cábala Oscura.
Y Drake también está de acuerdo en eso, y le recomienda a la gente que mantenga la calma cuando estos sucesos se golpe a la élite y la instauración de la libertad de la humanidad. Abril 2, 2012. Por Preston. Drake Bailey es un supuesto militar estadounidense, veterano de la guerra.